Le puse por título Jesús, el sumo sacerdote superior, incomparable. Jesús, el sumo sacerdote superior, incomparable. Y vamos a estar tratando de ir en estos minutos, sobre todo el capítulo 7 del libro de Hebreos. Y si usted recuerda, de manera muy superficial, el escritor de Hebreos venía mencionando a Melquisedec. Y él lo venía mencionando, pero tuvo que hacer menciones muy breves en Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10, en Hebreos capítulo 6, versículos 20. La mención que él hizo fue muy breve porque él trató de enseñarle a sus lectores palabra sólida, comida sólida, quería él darles, pero se dio cuenta que sus lectores no estaban preparados para poder recibir este mensaje profundo de la palabra de Dios. Entonces, nosotros también podemos leerlo en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al capítulo 6, versículo 20, que el escritor tuvo que hacer una pausa, tuvo que hacer un paréntesis para poder animar a estos lectores a que ellos pudieran ponerse firmes en conocer y en adquirir la palabra, la comida sólida, profunda, ¿no es cierto?, para gente que había madurado. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos al capítulo 7 y nos damos cuenta, vamos a leer algunos versículos, desde el capítulo 7, versículo 1 de Hebreos, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, quien ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a parar allí porque vamos a ir, dijéramos, desmenuzando este capítulo. ¿Quién era este hombre del que se menciona aquí, este sumo sacerdote Melquisedec? Para nosotros entender, tenemos que ir al capítulo 14 de Génesis. Así que le invito a ir al capítulo 14 de Génesis, donde nosotros vamos a tener un pequeño background de la primera aparición de este hombre, de este personaje bíblico. Génesis capítulo 14, no lo voy a leer todo, pero viene hablando de una guerra que había entre varios reyes de esa región donde habitaba Abraham, donde habitaba su sobrino Lot. Estos reyes, ¿no es cierto?, dominaban ciertas áreas, y el lugar donde Lot, el sobrino de Abraham, se había ido a vivir era Sodoma. Recuérdense que dice la Biblia que él fue poniendo sus tiendas, ¿no es cierto?, y se fue acercando a la ciudad de Sodoma hasta que llegó a ser una persona conocida e importante dentro de esta ciudad. Pero bueno, este pueblo tenía que pagar tributos a otros reyes, y dice que por 12 años, dice la historia, habían pagado tributos, pero en el año 13 decidieron ellos rebelarse y dijeron: no vamos a pagar más tributos a estos reyes. Y al año siguiente, los reyes que los dominaban vinieron a atacarlos, y en este que los atacaron se llevaron cautivos, ¿no es cierto? Atacaron Sodoma, atacaron varias ciudades y se llevaron cautivo a varias personas, y entre ellos se llevaron cautivo a Lot. Versículo 12 del capítulo 14 de Génesis dice así: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318,
y los siguió hasta Dan. Versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17, cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sare, que es el valle del rey. Versículo 18, entonces Melquisedec, primera vez que se menciona en la Escritura, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, esta es la primera vez que se menciona en la Escritura a este personaje, que luego nosotros lo encontramos aquí en el capítulo 7 de Hebreos. Solamente son como unos 3 versículos donde se menciona Melquisedec. El otro lugar de la Escritura donde se menciona como 1000 años después es en el Salmo 110, versículo 4, que vuelve a mencionarlo, lo vamos a ver en unos minutos. Y luego, otros 1000 años después, se menciona en el capítulo 7 de Hebreos, en el capítulo 8, en el capítulo 9, y se menciona como en 3 capítulos de este libro. Este Melquisedec, dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Salió a recibir a Abraham y volvía de la derrota de los reyes. El autor de los Hebreos ahora nos relata la historia de Melquisedec y cómo este aparece en la Biblia. Melquisedec era rey y sacerdote de Dios. Fíjese usted que para el pueblo de Israel, si la persona era un rey, no podía ser sacerdote. Y si era sacerdote, no podía ser rey. No podía tener los dos oficios como rey y sacerdote juntos. Sin embargo, nosotros vemos aquí, antes de que se estableciera el sacerdocio arónico, antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, nosotros vemos a un hombre que es un rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo él llegó a saber de Dios y cómo él tuvo esta conexión con el Señor? No lo sabemos. Pero la palabra nos dice claramente que él era rey y sacerdote. ¡Gloria a Dios! Entonces, este hombre salió a recibir a Abraham, que venía, ¿no es cierto?, de derrotar a estos reyes y de rescatar a todos los cautivos, entre ellos a su sobrino Lot. Y este hombre misterioso, sacerdote llamado Melquisedec, salió para ofrecer, ¿no es cierto?, sacrificio y bendecir la obra que Abraham había llevado a cabo. Este hombre también era rey. Dice ahí en el versículo 1 dice que era rey de Salem. Pero si nosotros seguimos leyendo, nos dice aquí en el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Fíjese cuán grande tiene que haber sido este hombre, este personaje, que Abraham, el patriarca, el padre de la nación, ¿no es cierto?, de Israel, a quien Dios le había dado la promesa. Capítulo 12 de Génesis dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y Dios le bendijo. En más, le dice, voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. Y esa palabra se cumple hasta el día de hoy. Aquellos que maldicen a Israel llevan en su propia vida, como país o como nación o como persona, las consecuencias. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña a nosotros a bendecir al pueblo de Israel, a orar por la paz de Jerusalén, dice. Abraham le dio, dice, los diezmos de todo, cuyo nombre, a este hombre Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia. Fíjese que Melquisedec, Melqui significa rey y Sedec significa justicia. Y nos dice aquí en el versículo 2 que Melquisedec era rey de justicia y también era rey
de Salem, esto es, Rey de paz. Y fíjese lo interesante de esto, que nos da el significado de los nombres, nos da la interpretación allí mismo. Melquisedec, Rey de justicia. Y los seres humanos siempre buscan la paz, pero para tener la paz necesitan primero la justicia. Nosotros, para acercarnos a Dios, necesitamos la justicia de Dios. Por eso que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo, Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y nosotros en Él somos declarados justos. Y una vez que somos declarados justos, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, está hablando de la justicia, de la justificación, la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez que hemos sido justificados por la fe, a través del sacrificio de Cristo, de nuestro gran sumo sacerdote, incomparable, que traspasó los cielos, entonces una vez que nosotros hemos sido justificados a través del Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios. No podemos tener la paz para con Dios si no tenemos la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Gloria a Dios, él era sacerdote del Dios Altísimo y era rey. Por eso que él salió allí a ofrecer sacrificio cuando Abraham venía llegando. Fíjese que Abraham todavía no tenía sus hijos, todavía no tenía la promesa de Dios cumplida. Solo tenía la promesa, pero todavía la promesa no se había hecho manifiesta. La promesa se la había dado en el capítulo 12, ¿no es cierto?, de Génesis. Nosotros encontramos la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora nosotros estamos en el capítulo 14. Todavía no había nacido ningún hijo de Abraham para que esa promesa de que él iba a ser el padre de muchas gentes, de multitudes, se cumpliera. Sin embargo, estaba la promesa. Y este hombre, que era sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra, que bendijo a Abraham. Y Abraham lo reconoció su autoridad, que le dio, dice, el diezmo de todo, traía el botín, y era costumbre, ¿no es cierto?, que cuando ellos conquistaban, la gente le daba a los dioses o a los representantes de sus dioses paganos, ¿no es cierto?, lo mejor. Y aquí Abraham, que venía de haber conquistado estas naciones y haber recuperado a los cautivos, dice que traía el botín. Y cuando salió este sacerdote, mire, antes del sacerdote, si usted se fijó, salió el rey de Sodoma. Sin embargo, no se le presta mayor atención, porque yo creo que por la fe Abraham discernía y no quería tener nada que ver con este rey de Sodoma. Sin embargo, cuando sale Melquisedec, entonces trae pan y vino, que nosotros sabemos lo que representa el pan y vino en la Escritura, ¿no es cierto? A nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio perfecto de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, cuando instituyó la cena, la Santa Cena. El pan representando el cuerpo del Señor y el vino representando su sangre. Y salió este Melquisedec y trajo pan y vino y ofreció sacrificio. Y vino Abraham y le dio el diezmo de todo. El diezmo estaba instituido, por así decirlo, antes de la ley. Para los que nosotros dicen si no el diezmo es de la ley, no es de la ley, etcétera, etcétera. Antes ya Abraham, y tenía mayor valor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tiene mayor valor? Porque el diezmo era un mandamiento que se instituyó en la ley, ¿no es cierto?, de Moisés. Pero cuando Abraham lo hizo no había esa ley. Por lo tanto tiene mayor valor porque lo hizo de todo corazón. Por eso que cuando nosotros damos a Dios, tenemos que dar de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Nadie, como lo he dicho muchas veces, lo tiene que estar a usted obligando o presionando, sino que usted tiene que dar de lo que Dios le ha dado, como usted propone en su corazón, con alegría, dice, no por necesidad, ¿no es cierto? No porque lo están presionando, no porque lo están mirando, no, sino porque usted en su corazón está contento de lo que Dios le ha dado. Usted va y da al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Entonces este Abraham, dice la palabra, que vino, gloria a Dios. Dice, voy a leer otra vez, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes,
y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Por qué hace este énfasis aquí en el capítulo 7 de Hebreos? Recuerde usted que la primera vez que vemos a Melquisedec apareciendo en la Escritura es en Génesis. Y Génesis, si usted ha leído Génesis, es el libro de las genealogías. Es decir, empieza a mencionar que este viene de acá, hijo de este, de acá, y va dando todos los detalles. Sin embargo, aparece un personaje importante como Melquisedec y no se menciona ni padre, ni madre, ni nada. Aquí los comentadores han hecho, y los teólogos y los estudiosos han hecho muchas teorías respecto a esto. Dicen, bueno, ¿quién era este Melquisedec? Dicen, Melquisedec era probablemente un ángel, pero no podía ser un ángel. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Por lo tanto, no podía ser un ángel. Otros dicen que es una teofanía, es decir, una representación, una encarnación de Cristo antes de que Cristo viniera a la tierra. Y tampoco puede ser, porque la palabra del Señor nos dice que, si usted lee más abajo, que Él fue hecho semejante al Hijo del Hombre. Entonces, si era semejante al Hijo del Hombre, no era el Hijo del Hombre, es decir, no era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que más, ¿no es cierto?, parece ser, es que era un hombre de la antigüedad que vivió, que fue realmente un rey de esta ciudad de Salem, que algunos también piensan que era Jerusalén, y otros dicen que no, pero era un hombre que era un rey de la ciudad de Salem, pero también era un siervo de Dios, un sacerdote del Dios Altísimo, es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Y tenía un sacerdocio que Dios de alguna manera le hizo alguna promesa a él de que a través de ese sacerdocio, ¿no es cierto?, ese sacerdocio no iba a tener fin. Y usted sabe que los sacerdotes levíticos tenían fin. Dice la palabra que ellos, en más, tenían un tiempo en el cual solamente ellos podían servir. Los sacerdotes, los que eran elegidos de la tribu de Leví, ellos podían servir en el altar solamente de los 25 a los 50 años. Después de eso ellos no podían servir como sacerdotes. Algunos probablemente morían antes y por la muerte tenían que ser sustituidos por otro sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo, sacerdote eterno, Él no tiene que ser sustituido por nadie. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. A pesar de que todos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en Génesis, se le va dando la genealogía, en este personaje no se da. Y nosotros vemos que él es semejante al Hijo del Hombre. Versículo 3, ¿no es cierto?, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Nosotros nos damos cuenta que el libro de Hebreos, que el escritor del libro de Hebreos le está hablando a gente que era judía, gente que era hebrea, gente que tenía y estaba acostumbrados a acercarse a Dios por la institución que había habido a través de Moisés, de la ley que Dios le dio a Moisés. Estaban acostumbrados a acercarse a Dios a través de un sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote, aparte de ofrecer sacrificios, él es un mediador, es una persona que está entre Dios y el hombre. Entonces, para acercarse, tenían que acercarse a través de estos sacerdotes que venían de una tribu, y era de la tribu de Leví, no era de cualquier tribu. ¿Sabe de qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús, de acuerdo a la ley y de acuerdo al sacerdocio arónico, nunca iba a poder ser un sumo sacerdote, porque él era de otra tribu. Gloria a Dios. Por eso que el Señor tuvo que nombrarlo de acuerdo a otra orden, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que era una orden que no solamente iba a estar intercediendo estos sacerdotes por el pueblo de Israel, sino que incluía a todas las naciones de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo vino para ser el Salvador de todas las naciones de la tierra, de todo el mundo, no solamente de los israelitas, sino de todo aquel que se acerca por la fe a Él. Puede acercarse, puede tener esa comunión con el Padre, puede recibir el perdón del pecado a través
del sacrificio de Cristo, a través de nuestro sumo sacerdote incomparable, supremo, sublime, gloria a Dios. Amén. Ciertamente dice el versículo 5, nos venía hablando de que cuando Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec, el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo. Versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Si él dio los diezmos es porque él lo vio que era mayor que él, más grande que él. Versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces nos queda claro que aquel a quien Abraham le dio los diezmos era mayor que él. ¿Era mayor en qué sentido? No es que era mayor porque era mayor de acuerdo a su posición que él tenía, a lo que Dios lo había nombrado. Dios lo había nombrado a ese hombre sumo sacerdote y Dios había nombrado a ese hombre como un rey. Por lo tanto, posicionalmente, él era mayor. Amén. Y así era, ¿no es cierto?, considerado, y Abraham lo reconoció de esta manera. Gloria a Dios. Y dice la palabra que los descendientes de Leví reciben el sacerdocio. ¿Y ellos cómo recibían el sacerdocio? Ellos lo recibían en forma hereditaria, es decir, cada uno de los que nacía dentro de la familia, de la tribu de Leví, iban a ser sacerdotes. Hereditariamente no se miraba si ellos eran moralmente buenos, no se miraba si ellos estaban haciendo las cosas bien o cuál era la intención de su corazón ni nada, sino que ellos nacían en esa familia y eran puestos, ¿no es cierto?, como sacerdotes, siempre y cuando no hubiera nada que se le diera, ¿no es cierto?, como decimos en mi país, a la legua, que no pudieran ser sacerdotes. Nacían allí, eran sacerdotes. Sin embargo, el Señor hizo a Jesús sumo sacerdote, no solamente por nombramiento, sino que por juramento, dice la palabra. Entonces, estos sacerdotes recibían, dice, los diezmos de sus hermanos por mandamiento. Nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto hecho por el Señor Jesucristo. Antes, ¿no es cierto?, los diezmos la gente tenía que darlos. Y a veces las iglesias en el tiempo actual creen que estamos en el antiguo pacto y van poco menos que a las casas, aunque la gente no venga, y van a decir: le vengo a cobrar el diezmo, hermano o hermana. Pero nosotros estamos en un nuevo pacto, donde lo que nosotros vamos a hacer, nosotros en el nuevo pacto, nosotros podemos dar más que el diezmo. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿sabe qué? Si usted mira bien, el diezmo que daban los israelitas, al final no llegaba al 10%, sino que pasaba el 30%. Léalo usted la palabra. Nosotros para Dios tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero no por obligación, porque Abraham nadie lo obligó. Él reconoció la superioridad de este hombre y le dio el diezmo. Y dice la palabra aquí en el versículo 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces nos vamos dando cuenta que cuando Abraham fue y ofreció estos diezmos, dice la palabra que en él, en la simiente de él, en lo que iba a venir de él, en sus hijos, en sus nietos, porque Leví, fíjese usted que Leví no era un hijo directo inmediatamente de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Después de Isaac tuvo a Jacob y a Esaú.
a través de Saúl vinieron los 11 patriarcas, y en esos 11 estaba Leví. Era como el bisnieto, por así decirlo, y en él, por la fe, cuando él hizo algo, estaba también llevando a toda su familia. Por eso que dice la palabra del Señor, que Él bendecirá, ¿no es cierto?, a aquellos que sirven a Dios, que le bendicen, y los va a bendecir hasta 1000 generaciones, dice, hasta 1000 generaciones. Sin embargo, a los que se rebelan con el Señor, dice que van a tener consecuencias hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que es bueno el Señor, porque aquellos que aborrecen a Dios, Dios no les da, ¿no es cierto?, las consecuencias de su pecado y castigo por 1000 generaciones, sino solamente hasta la cuarta generación. Sin embargo, hasta 1000 generaciones de los que aman al Señor van a recibir la bendición de Dios. Así que nosotros tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios va a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Por la misericordia de Dios, seamos fieles al Señor, porque el Señor de una u otra manera va a llegar la bendición de Dios. Así como las enfermedades llegan a los descendientes de una persona, a veces se saltan una generación y el abuelo muere de cierta cosa y se salta a la generación siguiente, y a la tercera generación viene y la persona muere de lo mismo, le pega la misma enfermedad, porque eso son consecuencias del pecado. Sin embargo, en Cristo Jesús nosotros tenemos la bendición de Dios por generaciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gloria a Dios. En el caso de los levitas, lo reciben hombres mortales, pero aquí, cuando lo recibió Melquisedec, no es que fuera un hombre que no iba a morir. Lo que pasa es que la Biblia no menciona ni a su padre, ni a su madre, ni a nadie, ninguno de su genealogía, ninguno de sus antecesores, ni tampoco menciona su muerte. Es una aparición que hace en el capítulo 14, 3 versículos, y luego, ¿no es cierto?, no se menciona más hasta Salmos. Vamos a Salmos capítulo 110, para que nos demos cuenta cuándo es mencionado otra vez. Salmo capítulo 110. Es mencionado, ¿no es cierto?, en el versículo 4, pero vamos a leer los versículos del 1 al 4 para que nos demos cuenta de lo que viene hablando. Este es un salmo mesiánico, un salmo, ¿no es cierto?, escrito por David. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, después de como 1000 años de lo otro, de cuando se había mencionado en Génesis, aparece el salmista David hablando en este salmo mesiánico acerca del Mesías que iba a venir. ¿A quién le dijo el Señor que iba a poner a sus enemigos debajo de sus pies? A nuestro Señor Jesucristo. Y lo leíamos en los primeros capítulos del libro de Hebreos, donde le dice: ¿a quién de los ángeles llamó Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. A nadie, solamente al Señor Jesucristo. Versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote
sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso lo acabamos de leer en el Salmo 110, versículo 4. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Fíjese usted que si el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente, hubiera podido cumplir lo que se necesitaba, si los sacerdotes allí hubieran podido cumplir todo lo que se necesitaba, no hubiera sido necesario que viniera otro sacerdote. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él fue ineficiente, el sacerdocio fue ineficiente, se necesitaba, ¿no es cierto?, alguien que viniera a reemplazarlo, porque los sacerdotes eran ineficientes primero que nada porque no era eterno. Los sacerdotes morían o cumplían su tiempo y tenían que salir del sacerdocio y ser cambiados por otro. Y dentro de los sacerdotes hubieron muchos tipos de sacerdotes: sacerdotes buenos, sacerdotes malos, sacerdotes que buscaban de Dios, sacerdotes que estaban apartados del Señor, sacerdotes santos, sacerdotes pícaros. Había diferentes tipos de sacerdotes. Así que cuando un sacerdote moría, no se sabía el siguiente que iba a venir, de qué tipo iba a ser, qué clase de sacerdote iba a ser, cuál era su corazón, su motivación. Por lo tanto, era ineficiente. Y era ineficiente también porque ellos pecaban, porque eran seres humanos que, ¿no es cierto?, estaban sujetos al pecado, y ellos muchas veces pecaban. Y como ellos pecaban, tenían que, cada vez dice la palabra, ofrecer diariamente por sí mismos, antes de poder ir a ofrecer por el pueblo. Tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos. ¿Y que Dios estableció, no es cierto?, un sacrificio, unos sacrificios de animales inocentes. El animal inocente tenía que ser sacrificado, su sangre tenía que ser derramada para solamente cubrir el pecado. Pero la conciencia del pecado seguía allí. Pero Dios quería mostrarle la gravedad del pecado. El pecado, hermanos, amigos que me escuchan, es grave. El pecado es grave, las consecuencias del pecado son graves. El pecado es tan grave que el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz para pagar esa culpa que nosotros no podíamos pagar. Por lo tanto, nosotros no tenemos que perseverar en el pecado, sino tenemos que clamar a Dios y buscar al Señor. Dice que ellos tenían que ofrecer constantemente sus sacrificios. ¿Y usted cree que ellos no pecaban diariamente? Ellos pecaban diariamente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenían que ofrecer sacrificios diariamente. Diariamente matar un animalito inocente. Porque ese animalito inocente, un animal no peca. ¿Ha pensado usted? Un animal no peca. Yo tengo aquí unos perritos que a veces son medio traviesos, pero ellos no pecan. Ellos no van voluntariamente: voy a hacer esto, ¿no es cierto?, para pecar. No, ellos son, ¿no es cierto?, ellos son una creación de Dios, pero ellos no andan pecando. Ellos están sujetos, sí, a la caída de la raza humana que afectó a toda la creación. Por eso dice Romanos que toda la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Porque ahora los animalitos también llevan enfermedades tal como nosotros los seres humanos. Tienen diabetes, tienen cáncer, artritis, artrosis, y sufren todas las cosas como los seres humanos. Porque están, ¿no es cierto?, bajo la naturaleza caída. Llevan los efectos. El Señor tuvo que usar animalitos, ¿no es cierto?, un corderito, una oveja, para que fueran sacrificados, para que de alguna manera empezara a quedar en la conciencia humana la gravedad del pecado. Y dijo el Señor Jesucristo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso que cuando el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios, apareció en la tierra, Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, vino y dijo, cuando lo vio pasar: he aquí el Cordero de Dios que quita
fuera el pecado del mundo. ¡Qué tremenda revelación recibió Juan el Bautista! Está registrado en Juan capítulo 1, versículo 29. ¡Qué tremenda revelación recibió! He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero eterno de Dios, que no va a cubrir el pecado, sino que quita el pecado del mundo, quita el pecado de nuestras vidas, quita el pecado de nuestra conciencia. Ese es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado, dice la palabra, por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, este sacerdocio era débil, era ineficaz. Y la ley, dice aquí, no perfeccionó nada. Mire, este capítulo es tan profundo, tan tremendo, que aunque usted no lo crea, tenía un estudio como de 20 páginas y tuve que reducirla, ¿no es cierto?, a lo que estoy hablando ahora. ¿Por qué? Porque es tan profunda esta verdad, que dice aquí que el sacerdocio era ineficaz porque las personas necesitaban realmente un salvador para poder salir del estado espiritual en el que estaban. Y era ineficaz, y dice aquí que la ley nada perfeccionó. Esto es para meditarlo, para aquellos que quieren volver a la ley, para aquellos que dicen que nosotros tenemos que sujetarnos y guiar nuestras vidas de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Dice aquí, pues nada perfeccionó la ley. Por eso que era necesario que viniera otro sacerdote, que se acabara el sacerdocio anterior, que se acabara el pacto anterior y que viniera una nueva ley, que es la ley de nuestro Señor Jesucristo. No es que usted tiene que andar legalistamente bajo una ley de que no hago esto, cocino a tal hora, ¿no es cierto?, el día anterior para no comer al otro día. No, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, dice la palabra del Señor. Todo lo otro, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, todo lo que venimos viendo de los sacerdotes, era sombra de lo que iba a venir. ¿Y usted sabe lo que es una sombra? Mire, si yo voy caminando ¿no es cierto?, aquí y está el sol y aquí está mi sombra, y yo le hago así con mi sombra a usted, yo no le voy a pegar a usted, ¿no es cierto? Aunque mi sombra lo alcance como a tocar, no le va a hacer ningún efecto porque es sombra, no es la persona, sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el sacerdocio anterior, el sacrificio de animales era sombra de lo que iba a venir. Y ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote superior, incomparable, aleluya, y que fue nombrado no en forma de herencia, ¿no es cierto?, porque nacía en una familia, sino porque el Señor dice que lo mandó como mandamiento y con juramento. Y si usted recuerda el capítulo 6 de Hebreos, unos versículos atrás, leíamos la semana pasada, el Señor dice que cuando no pudo jurar por alguien mayor que él, usted se ha fijado cuando en mi país, cuando éramos niños, la gente dice, te lo juro por esto, te lo juro por mi mamá, como diciendo, cuando lo juro quiere decir que es algo que tiene valor, que es algo serio. Dice que el Señor Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor que él, juró por él mismo. Y aquí dice la palabra que por juramento lo mencionó, lo nombró, ¿no es cierto?, lo nombró sumo sacerdote. Versículo 21, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con juramento, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. El Señor juró y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote nos convenía, era necesario, dice el versículo 25. Ese sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, sin mancha, hecho mucho más sublime que los cielos, aleluya. Ese sumo sacerdote nos convenía, no nos convenía en un sentido egoísta de que, esto me conviene a mí, egoístamente, no, nos convenía porque era el único medio para poder perdonar los pecados. Y cuando vino este nuevo sumo sacerdote, la ley quedó abrogada. ¿Y en qué sentido quedó abrogada? Porque el Señor Jesucristo, si usted recuerda, dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Quedó abrogada en el sentido de que el Señor Jesucristo la cumplió en sí mismo. Y cuando Él la cumplió completamente, entonces vino la nueva ley de Cristo. Ya no tenemos que estar cumpliendo una ley. Tenemos que vivir en la ley de Cristo, en la ley del amor, que es una ley superior.
a la ley de los mandamientos antiguos. La ley antiguamente decía ojo por ojo y diente por diente. Me matas un animal, yo voy a tu casa y te mato también un animal. Me sacaste un ojo, yo voy y te saco un ojo. Pero la ley del Señor es mucho más superior, que dijo, amad a vuestros enemigos, perdonad, orad por los que los persiguen. Tremenda palabra del Señor. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Aleluya! Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sumo sacerdote al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios, porque a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada directa al Padre. A través del Señor Jesucristo nosotros podemos confiar plenamente en el perdón de nuestros pecados, porque Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que los quita. Los pecados nuestros eran un estorbo, un obstáculo entre nuestra relación con Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, Él los quitó, aleluya. Entonces podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, aleluya. Gloria a Dios, tal sumo sacerdote nos convenía. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal como el Hijo de Dios. Jesús es santo, inocente, sin malicia, sin engaño, sin mancha, apartado de los pecadores en el sentido de no compartir su pecado. Jesús es superior en su carácter que cualquier otro sacerdote, hecho más sublime que los cielos. Carácter perfecto de Jesús se demuestra por dos hechos. Primero, su exaltación en el cielo, y segundo, por el hecho de que no necesita ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque Dios, el Señor Jesucristo, nunca pecó. Entonces Él no tiene que estar ofreciendo por Él. Y porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero al Señor Jesucristo lo constituyó el Padre, sumo sacerdote para siempre, según un nuevo orden, el orden de Melquisedec. Era necesario, a través de este nuevo orden, que el Señor mandara al Señor Jesucristo de otra tribu. Y en el Señor Jesucristo se cumple también, porque Él venía de la tribu sacerdotal, de la tribu real. Él era rey, venía de la tribu de los reyes, de Judá. Pero también a través de Melquisedec, Él fue hecho sumo sacerdote. Por lo tanto, en el Señor Jesucristo se cumple que Él es rey y sumo sacerdote. Recuerde que los israelitas no podían ser los judíos reyes y sacerdotes a la misma vez. No podían, o eran sacerdotes o eran reyes. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos un rey glorioso que va a volver en gloria y majestad pronto. Y tenemos un sumo sacerdote a quien podemos acercarnos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando le hemos fallado a Dios, porque muchas veces le fallamos a Dios de diferentes maneras, pero dice la palabra que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él nunca pierde un caso, aleluya, nunca pierde un caso. Así que nosotros lo tenemos a Él y Él intercede por nosotros. Gloria a Dios, Él está ahí intercediendo por nosotros siempre. No nos ha dejado solos, siempre está intercediendo por nosotros. Y no está intercediendo en el sentido de estar ofreciendo otra vez otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. En Él tenemos salvación y perdón de pecados. Pero Él está orando, Él está clamando, Él está intercediendo por nosotros cuando el enemigo nos viene a acusar, cuando el enemigo nos viene a presionar, a tentar. Él está intercediendo para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Recuerda usted que cuando Pedro iba
a negar al Señor, el Señor Jesucristo le dijo: Satanás ha venido para zarandearte, para removerte, ¿no es cierto?, para sacudirte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, para que nuestra fe no falte y para que cuando usted ha pecado y se vuelve a Él pidiéndole perdón, usted pueda sentir en su vida y recibir el perdón de Dios, porque el enemigo, Satanás, el diablo, dice la Biblia que es el acusador de los hermanos. Cuando peca, el acusador de los hermanos viene y dice: pero tú pecaste, tú que te creías tan santo, no ibas a la iglesia tan santa y cantabas y levantabas las manos, pero mira ahora, mira cómo pecaste, mira cómo hiciste esto y esto otro. Y el Señor Jesucristo intercede por nosotros, ¿no es cierto?, diciendo: sí, pecó, pero clamó a mí y para pedirme perdón, y yo lo perdoné, y mi sangre que derramé una vez y para siempre en la cruz del Calvario le ha lavado y le ha limpiado de todo pecado. Aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos, es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote compasivo, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro gran sumo sacerdote, el único sacerdote que nos puede realmente llevar al Padre Celestial. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que el único mediador, el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Podemos acercarnos confiadamente y hallar gracia. Qué bendición más grande, porque si no fuera por el Señor estaríamos terriblemente perdidos, hermanos. Pero gracias al Señor Jesucristo, a su sacerdocio, nosotros tenemos entrada al Padre. Nuestros pecados han sido perdonados. Y no solamente eso, sino que vienen bendiciones para nuestras vidas. Dice la palabra que en Apocalipsis que Él nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Entonces el mismo ministerio, lo mismo que Él tuvo, Él nos da a nosotros, nos da en herencia a nosotros. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Aleluya, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar leyendo el capítulo 1, algunos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Gloria a Dios, que nos muestran la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del 4 hasta el versículo 8. Y con esto estamos terminando, gozándonos en la grandeza de nuestro gran sumo sacerdote. Siempre podemos acercarnos a Él. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Señor, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Le invito a ponerse en pie para que juntos podamos nosotros alabar y adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.